El tema que vamos a tratar el día de hoy, hermanos, se titula La mayordomía en el hogar. Quiero que escuche esto con atención, a ver si le recuerda algo. Si no es de su época, tal vez vio cómo se vivió, pero es importante que recordemos esto. ¿Recuerdan cuando jugábamos en la calle al bote pateado, andar en bici o en la avalancha por toda la colonia? Y los recreos del colegio a las canicas, quemados, a las escondidas, al resorte, al avioncito. Generación que jugó con los primeros videojuegos. Fuimos a partes de atracciones y vimos caricaturas a color. Fuimos los últimos en grabar canciones en radio, en cassettes y ver películas versión beta y VHS, pero orgullosos pioneros del Walkman, del chat, de los CDs. Nos tocaron programas como Salvados por la Campana, Con Todo y el Screech, Beverly Hills 90210. Lloramos con Carrusel, con Cirilo y María Joaquina, El Abuelo y Yo. Y nos moríamos si no llegábamos a ver TVO, o Nubeluz, o Corre G Corre, Burbujas, Chabelo. Nosotros éramos y hemos aprendido lo que es el terrorismo. Y nos enteramos del golpe del 11 de septiembre, de la caída de las torres, pero también de la justicia mundial. Vimos caer el muro de Berlín. Aprendimos a utilizar las computadoras antes que nuestros padres y abuelos, y sobre todo antes de todos los niños cerebritos que hoy en día están, y nunca vimos a los que no sabían usar las computadoras como una especie de retardados, como sucede hoy. Jugamos con el Tetris, el Mario Bros, el Atari, el Nintendo. Vimos los anuncios de los primeros celulares que parecían ladrillos y creíamos que el internet era un mundo libre. Somos la generación de Robotech, G.I. Joe, los Halcones Galácticos, los Thundercats, Mazinger Z, los Transformers, He-Man, las Tortugas Ninja, Star Wars, el Correcaminos, Rosita Fresita, los Pitufos, la Pantera Rosa, los Picapiedras, el Pájaro Loco, Heidi, Candy, Remy, las caricaturas de Mickey Mouse, el Pato Donald, Tribilín, Bugs Bunny, el Pato Lucas. También estaban Timbiriche, Parchís, Mijares, Flans, Menudo, La Onda Vaselina, Azúcar Moreno, Locomía. Los inicios de la música grupera como Los Temerarios, La Mafia, Selena. Fuimos la última generación de ver las botellas de al litro de Coca-Cola familiar de vidrio. Y las últimos en ser mandados en la bolsa de a cuadritos para ganarse una lanita. La última en tirar las tortillas a plena calle y ponerlas con todo y el polvo en la mesa. Nadie se enteraba de eso, solamente nosotros. Hoy en día cualquier niño que pone eso, no hombre, ya le va como en feria. Pensaban que en ese momento no pasaría nada. Andábamos en bicicleta o a patines sin casco, ni protectores, ni rodilleras, ni codos, ni los columpios tenían esas filosas puntas. Comíamos dulces, brinquitos, pulparindo, pelucocas y tomábamos juguitos o bilis, pero no éramos obesos. Si acaso había uno que otro gordo ahí. Compartimos botellas o bebidas y nadie se contagiaba de nada excepto de los piojos, que cosa que se solucionaba con lavarse de la cabeza con vinagre caliente. Nos la pasábamos re lindo tirando globos con agua o jugando en los Playmobil y nunca escuchábamos sobre el calentamiento global. Jugábamos la botella o a la semana inglesa,
o verdad o castigo, no en un chat, por favor. No era necesario un Facebook o MySpace para saber que existíamos. Basta con chiflar la tonadita de la bandilla y gritar como Tarzán para que toda la cuadrilla saliera de sus casas. Ni nos catalogábamos como darks, jotax, emos, etcétera. ¿Ha cambiado algo al día de hoy? ¿Cómo se vivía esa infancia, hermanos? Sana. Se los digo porque a mí en parte me tocó vivirla. Las cuadras a las 5 de la tarde estaban repletas jugando fútbol, o los hoyitos, o encantados, o demás. Nos tocó vivir el cambio de horario cuando eran las 8 de la noche y híjole, todavía es re temprano, todavía se reunían afuera de las casas, había deporte, todo mundo jugaba, había más centros recreativos, los que viven por aquí, los campos de fútbol, toda esa área, el campo, el llano, podías llevarte tus tortas, tu lunch y hacer una tardeada como familia. Pero vienen los cambios. Empieza a haber más auge de programas de televisión, pero no poníamos mucha atención en ello. Empezábamos a distribuir nuestros tiempos. Un tiempo para ver este programa de televisión, pero no descuidábamos el deporte o el convivir con los compañeros de la cuadra, con los primos, con los sobrinos tal vez, con nuestros hermanos. Los programas de televisión que se veían en ese momento no tenían, entre comillas, maldad. Se podían disfrutar entre familia. Inclusive daban mensajes de no violencia. Decían que la agresión llevaba a otra agresión. Programas que infundían el deporte, la creatividad. Hoy en día vemos los programas de televisión, las caricaturas y quién sabe qué tanta dicen. Uno no les entiende, se ríen de cualquier bobera. La moral se ha ido perdiendo. La educación en las escuelas, ¿cómo es? Nosotros nos ocupamos ahora ya más que antes. Se ha vivido una etapa de presión, de que ya no te alcanza el tiempo, y más si eres cristiano, pones tal vez como pretexto que la iglesia te absorbe mucho tiempo. Hoy en día los programas de televisión ya llevan la sexualidad más explícita. ¿Y eso qué está impactando en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, adolescentes? Empezamos a notar en esos últimos 30 años el auge del SIDA. Y empiezan a mencionar en los programas, en las noticias, ¿sabes qué? El plan de control, los condones, cuídate. Se empieza a meter más la sexualidad en las escuelas, en las primarias. En quinto, sexto año, empiezan a ver todo eso de la reproducción. Pero los padres no se ocupaban de eso. Uno que otro por ahí, sí,
Pero aquel padre zafado, a ver, hijo, mira, esto se hace así. Ah, no sé. Y de repente llega el niño a enseñarle a las escuelas, a sus amiguitos, lo que el papá le enseñó. Se está adelantando la tecnología en mostrar información que nosotros como padres es nuestra obligación dar a nuestros hijos. ¿Qué cuidado tenemos de cada uno de ellos? Veamos lo que dice la Escritura. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿Por qué quise iniciar con este preámbulo? Echar un vistazo atrás. Dios, a nosotros como padres, nos da la tarea de la mayordomía. ¿Qué es ser mayordomo? ¿O qué es el mayordomo? En hebreo viene de una palabra zar, que es aquel que está a la cabeza. En griego, la palabra oikonomos y epítropos, que quiere decir mayordomo, dispensador o administrador. ¿Qué quiere decir todo esto? Superintendente, administrador de los bienes de la cabeza. En este caso, la Biblia nos enseña que Dios es la cabeza. El varón es la cabeza del hogar. El ser mayordomos de nuestras familias, de nuestros hijos, no se trata de solamente casa, vestido y sustento, ahí te va. Va más allá. Y esa mayordomía se ha perdido hoy en día. Las escuelas enseñan a tener sexo, pero con protección, cuídate. Dios no lo menciona así. Dios instituyó el sexo. Dios dio el sexo, pero no que lo llevemos de una manera deliberada. Y nosotros no somos quienes para decir cuándo iniciar una vida sexual. Pero tú como padre tienes la sabiduría y la inteligencia para decirle al hijo cuándo iniciar una vida sexual. Tal vez tus hijos ya tuvieron relaciones sexuales y tú ni te enteras. Piensas que todavía tal vez la mujercita o el varón todavía es virgen. Ay, mi hija va a la iglesia y está participando en esto y lo otro. Y no, tal vez tú ni te la crees, pero tal vez nuestros jóvenes y adolescentes ya están más avanzados que tú y yo juntos. Gran parte del tiempo se la pasan fuera. Estamos apelando a la educación que las escuelas les están dando, pero no nos preocupamos como mayordomos en la educación que nosotros les debemos de dar. ¿Qué les enseñas y cómo enseñas a tus hijos? ¿Cómo se ha presentado la libertad en los adolescentes y jóvenes hoy en día? ¿Qué nos enseñan las escuelas? ¿Qué es lo que Dios te demanda como administrador de tu hogar? Muchos de la generación o de tu generación ya se casaron, otros ni se casaron y otros tal vez hasta murieron. ¿Qué heredad o qué herencia dejaron a los hijos? ¿Qué principios heredaron?
¿Dónde está la responsabilidad como padres? ¿Cómo enseñamos entonces a nuestros hijos? ¿Crees que por el hecho de ser cristiano ya la libraste? ¿Crees que por el hecho de ser cristiano y traerlos a la escuelita bíblica o a las reuniones o a las confraternidades del sector ya es suficiente? ¿Crees que ellos tienen el temor de Dios para no caer en ese tipo de situaciones? ¿Te has sentado con ellos para decir, a ver, hijo, ¿cómo está la situación? Tú como padre, ¿qué conocimiento tienes del mundo actual? En este caso, la tecnología, las tendencias, las modas. ¿Crees tú tener la capacidad de sentarte con tu hijo y hablar temas de actualidad? Ellos son los que te enseñan, hermano. ¿O crees tú tener el conocimiento y ya de repente te enfrentas con ellos y agachas la cabeza y te vas? No, que me voy a andar, no, él me enseña. Ellos son los que me enseñan. No, yo me olvidé de eso. Y ese principal punto es lo que conlleva a las familias cristianas disfuncionales. Porque tú no te has preocupado por enseñar a tus hijos el temor de Dios. No elegimos ser o no ser mayordomos, hermanos. Nacemos para administrar lo que Dios nos da. Dios puso al hombre como administrador de sus obras. Tal vez tú dirás, no, pero eso me lo hubieras dicho hace 10 años. Ahorita ya mis hijos están casados. Yo no tengo hijos, pero tal vez los tendrás. Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra. Amén. Pero tal vez tienes hermanos que tienen hijos pequeños en la adolescencia, en la juventud. Y esto tal vez les puede servir. Pensamos que enseñar al varoncito cómo agarrarse su pipí, porque así le dicen, es más que suficiente. Ay, no, que el niño ya no se bañe conmigo. Es que a cada ratito me pregunta que qué es eso y por qué él sí tiene, por qué yo sí tengo vello y por qué él no. Y toda la educación, por no enseñar verdaderamente a nuestros hijos, lo aprenden fuera. Y ese aprendizaje que llevan fuera viene contaminado, porque no es lo que Dios quiere para nuestros hijos. Escuchen esta noticia, hermanos, y eso acaba de suceder el jueves 26 de abril en Campeche. Estudiantes de 6º grado de primaria, a la hora del recreo, estudiantes de 6º año de primaria a la hora del recreo, grabaron un video porno y se lo pasaron entre ellos. Y ahí estaban, de 6º grado de primaria, hermanos. Mientras unos están haciendo el acto sexual, el otro está filmando y los otros viendo, y ahí te va y me toca a mí y ahí te va. Y no se habían enterado los papás, ni los maestros. Hacemos la reunión, no pasa nada, están ahí jugando. Y de repente uno de los que filmaron se le ocurre poner el video en su casa y de repente su mamá
lo cacha viendo el video, a ver, ¿qué es esto? Y la mamá, en vez de hablar con el hijo, va y le reclama a la mamá del otro niño con el que está teniendo el acto. Y se hacen de palabras y demás. ¿Y quién asumió la responsabilidad? ¿Le estamos dejando la responsabilidad a la escuela por no tener cuidado de los niños? Viene más allá. Centrémonos que la responsabilidad como padres va más allá. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad como padres? Punto número 1. Debemos de tener presente que la mayor parte de la enseñanza depende de nosotros como padres. Salmos 34:11 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. No podemos estar dejando, hermano, la responsabilidad de la educación en las escuelas y en la escuelita bíblica, en las maestras. Debemos estar conscientes de qué es lo que están aprendiendo nuestros hijos. El temor de Jehová, el conocimiento divino, el bien, el mal. El temor de ofenderlo, el hecho de serle fiel. Ojo, el hecho de que tú vengas a la iglesia no es garantía de que tu hijo esté bien delante de Dios. Fíjense, hablamos de educación. Dos clases de educación, la formal y la informal. La formal es aquella que con un papel te especifica: esto está avalado por la SEP, esta educación está así, así, esta es válida. Y la informal, toda aquella que viene de afuera, algo que no está reconocido, avalado. Y esa educación la tenemos con los primos, sobrinos, tíos, amigos. Nosotros como padres entramos en una educación informal. ¿Y qué es lo que está teniendo mayor impacto? Si en ambas partes afecta al conocimiento de Dios de nuestros jóvenes, adolescentes, niños pequeños. Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ante todo este tipo de circunstancias, hermanos, tenemos que reconocer que el mundo va de mal en peor. Pero esos principios que depende de nosotros infundir a nuestros hijos, ¿nosotros los tenemos? ¿Nos hemos preocupado verdaderamente por instruirlos en verdad, en justicia? Recordemos que la mayor parte de la enseñanza depende de nosotros como padres. Punto número 2. Debemos de confiar en Dios, sabiendo que Él es nuestro escudo. ¿Por qué? Muchas veces nosotros sobreprotegemos a nuestros hijos. Oye, papá, déjame ir a tal convivio con los compañeros de la escuela. No, ¿a qué vas? Ni conocen de Dios, solamente te van a corromper, hijo.
Pura tentación, el tomar, fumar. Eso es a lo que se dedican esas fiestecitas. No vas. Y si los dejan ir, pero cuidado, mira, no vayas a tomar, cuídate, mira, que acuérdate que Dios te está sirviendo en la iglesia, acuérdate que somos cristianos, por favor. No, papá, no te preocupes. Y a escondidas tal vez el adolescente, el joven o la personita mayor ya está haciendo cosas fuera del orden de Dios. ¿Por qué? Por la misma presión de la sociedad. No pasa nada. No pasa nada. El que tengamos relaciones sexuales es porque nos vamos a conocer. Nos han enseñado en las escuelas que el tener relaciones sexuales es algo normal, algo natural, pero nos vamos a cuidar. ¿Acaso no me amas? No, sí. Y el otro sabio, más que el hijo de la luz, si Dios lo permite, la sexualidad es bíblica, ¿por qué no la vas a tener? No, pues sí. Y están haciendo cosas a escondidas y todavía el papá piensa que su hijo está en el cuidado de Dios y está haciendo lo que a Dios le agrada. Muchas veces no deseamos que convivan con el amiguito de la esquina o con el de la cuadra. No, hijo, no, es bien pegalón, dice muchas groserías. No. Precisamente por eso es nuestro deber y obligación como padres instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. ¿De qué manera? Hijo, ve, porque tu testimonio y la preparación que yo te he dado y el temor que tienes de Dios, que a mí me consta, hará que tú compartas el evangelio a tus amiguitos. Y sabrás abstenerte de toda inmoralidad, de toda tentación. Y así, con esos principios, yo vivo confiado en que mi hijo, en que mi hija, no tanto que me va a faltar al respeto a mí, sino que no le va a faltar al respeto al que dio la vida por él. Mientras él tenga ese temor de Dios, yo puedo vivir confiado en que, ¿sabes qué, hijo? Amén, ve, porque sé quién eres. Yo tengo conocimiento de ti, sé tus principios, sé tus ideales, sé tu forma de pensar y no tengo ningún temor. La palabra de Dios nos enseña que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Pero principalmente esto, el confiar en Dios. ¿Por qué se han perdido todas esas actividades como familia? El salir por las tardes, el dejar al niño sin problema y sin preocupación, el decir, ¿sabes qué? Sí, ve, está a 2 cuadras arriba, está jugando fútbol, se fue a las canchas de no sé dónde, se fue a la bicicleta a tantas cuadras atrás. ¿Por qué venimos a sustituir ese tiempo que debemos darle a nuestros hijos con la tecnología? Comprándole un Wii, comprándole un PSP, comprándole la televisión. No, hijo, mejor mira, aquí está el Wii y este es de deportes, mira, hazlo, entretente ahí. Yo tengo que salir, yo tengo que irme a tal lado, tengo que ir a la iglesia. Estoy ocupado, ahorita no puedo jugar, mira, pero aquí hay alguien que puede jugar contigo, es la computadora. Investiga, hijo, investiga, ahí mira. Fíjate cómo nacen las plantas, ahí ponle en YouTube, hay varios videos, ahí ponle.
Nuestra responsabilidad como padres la estamos delegando a otra cosa. Nuestra responsabilidad como padres va más allá de solamente enseñarles cómo usar las cosas, sino para qué se usan. Enseñarles ese principio de la responsabilidad. Y aunado a esto, la inseguridad que se vive en las calles, en México como tal. Y echando un vistazo atrás, no estaba muy sonado eso de los secuestros. Oye, que ya secuestraron al niñito de la vecina. No. Se vivía con un ambiente más de confianza. Pero a partir del año 2003, México fue asolado por ese drama de los secuestros, en un incremento de hasta un 300% con respecto al año 2002. En el año 2007 se registraron 731 secuestros. En el 2008 llegaron a los 9,855 casos. En el 2009, 11,680 casos. Un promedio de 32 casos cada 24 horas. En el 2010, 37 casos cada 24 horas. En un promedio de 13,500 casos. En el 2011, 45 secuestros al día. No, yo veo por mis hijos. Yo no voy a permitir que así de buenas a primeras lo dejo y lo descuido y ya me lo robaron. Y bueno, ¿y por qué no sales con él? No, yo tengo muchas cosas que hacer. No tengo tiempo para ello, mejor mire, aquí lo tengo vigiladito. Pero ¿qué te crees? Que el internet también enseña. Y tú no estás todo el tiempo con él, sabiendo qué es lo que ve y qué es lo que hace. Esto nos robó la paz. Debemos de aprender a confiar en que Dios tiene cuidado de mí, de nuestros hijos. Pero vuelvo a repetir, la responsabilidad como padres va más allá de solamente proveer. El pasar tiempo, el conocerlos, el saber cómo piensa, qué aprendió, cuáles son las tendencias, que cuando Él te abra un tema, tú sepas por dónde manejarlo. Y no tengas temor a no tocarlo porque eres tal vez neófito en la materia. No quitemos una infancia sana y una niñez sana a nuestros hijos. ¿Por qué privarlos de esa libertad de jugar? Véanlo, también el índice de obesidad en México ha aumentado hoy en día. ¿A base de qué? De que no hay ejercicio. Los programas de deportes se están esmerando cada vez más por infundir, porque salgan, porque vayas a centros recreativos. Pero como tienes ese panorama de la inseguridad, prefieres tener a tu hijo encerrado, que no haga ejercicio y que vea Bob Esponja o no sé qué tantos programas y que se ponga a jugar con el PlayStation o con el Wii o con lo que sea. O que se la pase las horas en el chat, en el Face. Todo ese tipo de circunstancias nos están ganando la carrera como padres. Si no tenemos ese cuidado, va a llegar el momento en que el hijo pierda total interés por las cosas de Dios. O, en su defecto, que lleve un cristianismo a su
a su molde, que conciba un cristianismo a como él piensa, a la tecnología. No, papá, es que también me tengo que hacer como ellos para que me entiendan y para que yo los entienda. Hablarles con groserías y compartirle el evangelio con groserías para que también entiendan. Porque si no, no me entienden, me toman de anticuado. No. La responsabilidad como padres va mucho más allá. Número 3, debemos de entender que la familia es la base fundamental de la sociedad y como consecuencia, base fundamental de las iglesias. Si la familia anda bien, entonces la iglesia también. Si nosotros nos enfrascamos más, entre comillas, espero no me entiendan, en que paso más tiempo en la iglesia que con mi familia, estamos apelando a que la enseñanza que están recibiendo de afuera es buena y es sana. Y después entonces no nos quejemos de las circunstancias. Hoy en día son más los casos en las iglesias de que los jovencitos de 18, 19 años ya se están casando. ¿Por qué? Porque ya salió embarazada la mujer. No, es que no les enseñan eso en la iglesia, no le enseñaron entonces cómo abstenerse. Nosotros vamos a la iglesia y vamos cada 8 días y ellos llevan sus reuniones y demás. No, espérame, esa responsabilidad también es tuya. Si no instruyes al niño en los caminos de Dios y cómo debe de llevarlos, no te quejes. Mira, hijo, Dios nos enseña en su palabra esto y debes de llevarlo así. ¿Y cuándo debo de hacerlo, papá? Mira, el libro de Eclesiastés menciona que todo tiene su tiempo. No te adelantes. Estás retoñando, estás madurando. Tienes que estar preparada tanto mentalmente como espiritualmente, cómo llevar esa situación a una madurez de Dios. Número 4, debemos estar conscientes que nuestra responsabilidad velar por el desarrollo espiritual de nuestros hijos. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El varón muchas veces le da preferencia a los negocios, placer y comodidad antes que a los hijos. Nos han llegado casos de gente que dice: es que mi papá nunca tiene tiempo para nosotros, casi nunca está. Bueno, entonces, ¿dónde es donde pasas el mayor tiempo libre? O el tiempo que deben de tener tus padres, ¿con qué lo cubres? ¿Con el amiguito? ¿Con la amiguita? ¿Con mi mejor amiga? ¿Y es cristiana? No, no es cristiana. Pero comparto su forma de pensar. A ver, ¿cuál es su forma de pensar? No, pues esta y esta. Todo en contra de los planes de Dios. No, pero no se preocupen. Yo estoy mezclando la enseñanza bíblica con la enseñanza que me está dando mi amiguita. Y estoy creándome un cristianismo a como yo pienso que es. ¿Por qué es malo? Bueno, ¿y por qué es bueno? Los padres dominan de tal modo a sus hijos que no permiten que ellos desarrollen su propia personalidad. Es una tarea difícil y hemos
considero, me incluyo, hemos sido poco sabios para instruir y preocuparnos por nuestros hijos y el desarrollo de los mismos. Creemos que con la educación que les están dando en las escuelas es más que suficiente. ¿Cuándo nos hemos preocupado? A ver, hijo, ¿cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuántas horas? Quiero escucharte. ¿Qué le pides a Dios? ¿A qué horas es tu devocional con Dios? No, ustedes ya están dormidos. ¿A qué horas? No, pues a las 12. A ver si es cierto. Yo no veo que lo hagas. Es que lo hago en el micro. De aquí en lo que llego a la escuela y es mi devocional. Ahí platico con Dios. Cuando ores, ora en lo secreto. Y Dios, que ve en lo secreto, te recompensará, dice la palabra de Dios. Es responsabilidad, nuevamente recalco, es responsabilidad de los padres la formación que estén llevando nuestros hijos. Si yo me preocupo por saber los principios bíblicos de Dios para la familia, para mis hijos, eso es lo que yo voy a poner para mis hijos. Vamos a manejarlo de la siguiente manera. Yo soy director de una empresa. Si soy director de una empresa es porque tengo la capacidad para poder llevar el control de toda la empresa. ¿Me debo de preocupar por las finanzas, por la administración, cómo se mueve la economía, cómo es el dólar, qué cambios hay de aquí a 10 años, a 5 años, a 3 años que puedan impactar mi negocio? ¿Cuáles son las tendencias? Y si no tengo esa preocupación, pues todo se va a venir abajo. No podemos solamente dejar la responsabilidad en la habilidad que el hijo tiene. Debemos de ver más allá. A ver, tú dices que oras, demuéstrame que oras. A ver, tu papá, tú dices que oras, tú dices que estás pasando mucho tiempo con Dios, tú pasas el mayor tiempo en la iglesia, demuéstrame que tu relación con Dios es plena. Porque no lo reflejas en el hogar. No has tenido el cuidado de mí. Si yo hubiese recibido, Padre, tu enseñanza, tal vez no hubiera cometido los errores que hoy he cometido. Porque cuidas de mí como mayordomo del hogar. Tal vez como padres hemos omitido muchas cosas. Hemos olvidado con diligencia cómo guiar nuestro hogar. También la mayordomía viene con la esposa, pero ese es otro punto. Si nosotros sabemos guiar y enseñar el temor de Dios a nuestros hijos, podemos con libertad decirle: ve, anda, predica, sal, sírvele a Dios. Sé que tienes la capacidad porque yo te he enseñado. Y sé que lo que te ha enseñado va conforme a los principios. Debemos de preocuparnos más por el crecimiento de nuestros hijos y el desarrollo de los mismos. Tú como joven, como adolescente, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Verdaderamente te está enseñando algo bueno?
¿Algo que pueda edificar para ti? Tal vez no. ¿Y con qué sabiduría puedes decir no? Nosotros nuevamente somos responsables de la educación, de la enseñanza para nuestros hijos. Amén. Quiero que cierres tus ojos. Y quiero que puedas reflexionar cuál ha sido tu papel como padre. No solamente de proveer, de decir yo pago una escuela de 5,000 pesos mensuales, 4,000, 3,000 pesos mensuales, para que mi hijo tenga una buena educación. Meramente tú como padre, ¿has enseñado el temor de Dios a tus hijos? La delincuencia juvenil será uno de los problemas menores si todos los padres se tornan a Dios, aceptando completamente su responsabilidad de nutrir y disciplinar a sus hijos y estar conscientes de que tendrán que dar cuenta a Dios de lo que hicieron nuestros hijos. Esos hijos son como talentos preciosos que fueron depositados en nuestras manos. ¿Hará Dios responsable a los padres de la conducta de los hijos? Claro que Él lo hará. Un claro ejemplo tenemos en la Biblia a Elí y a sus hijos. Él permitió que sus hijos deshonraran el nombre de la familia y de Dios y avergonzaran el nombre del Señor. Elí no supo disciplinar a sus hijos en las faltas que cometían. Y por frenar las cosas, Jehová se apartó de su presencia. El libro de Proverbios, en su capítulo 23, versículo 13 nos dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. No descuidemos a nuestros hijos ni tratemos de sustituir los momentos que debemos de pasar con ellos con algún programa, película, etcétera. Ese tiempo es muy valioso para instruir en justicia a nuestros hijos, que de ahí dependerá la formación, educación que les implantaremos en cuanto al conocimiento de Dios. Debemos de prepararlos, hermanos. La palabra de Dios nos enseña: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Porque sabemos que ahí va a estar. Todas las cuestiones, la tecnología ahí va a estar y seguirá. Solamente nosotros como padres debemos de estar preparados cómo enfrentar esas circunstancias. Cada uno de nosotros somos responsables de la formación de nuestros hijos. Gracias, Señor, te doy. Ciertamente se olvidó tal vez, Señor,
poniendo tal vez como pretexto que te estamos sirviendo a ti. Pero si ciertamente te estamos sirviendo a ti, yo y mi casa serviremos a Jehová. Debemos de estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, como familia. Si vengo a la iglesia, mis hijos vendrán a la iglesia. Si yo estoy sirviendo, mis hijos estarán sirviendo. Creceremos juntos. Compartiremos juntos del pan. Si no hemos sido sabios, oh Dios, en la forma de guiar a nuestros hijos, te pido que nos des esa sabiduría, que nos ayudes a levantarnos en esa mayordomía y que podamos llevarla con diligencia, con sabiduría, con amor, saber cómo hablar, cómo instruir a nuestros hijos. El tiempo que ellos se merecen, Señor, podamos darlo. Porque tú nos diste, oh Dios, conforme a nuestra capacidad. No es que no tengamos tiempo, sino que muchas veces somos malos administradores. Ayúdanos, oh Dios, como familia, como esposos, como padres, poder velar por nuestros hijos. ¿Hasta qué momento? Hasta que tú vengas, Señor. Porque no basta con decir, mi hijo ya se casó, ya es una persona aparte. No. Porque como buenos mayordomos aún tendremos cuidado de su matrimonio y que todavía sigan conservando ese temor de Jehová. Tal vez como joven y adolescente has llevado un cristianismo a medias, pensando engañar a los padres, pero a Dios no lo vas a engañar. Él tiene cuidado de ti. Y como dice el libro de Eclesiastés, sábete que de todas estas cosas te juzgará Dios. Espero que esta palabra que Dios ha puesto en esta hora pueda hacerte reflexionar y que podamos enderezar las sendas. Mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, dice el Señor. Gracias Dios por tu palabra. A ti la gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.